de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar. Consideraciones con un cordial saludo por disposición del asambleísta Pavel Muñoz López, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Pongo en su conocimiento que en la sesión número 090, celebrada el 27 de marzo de 2019, la Comisión aprobó la siguiente moción. Aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional y autorización para que la Secretaría de la Comisión efectúe los cambios de forma propuestos por la asambleísta Gabriela Larreategui y propuesta por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret conforme a la siguiente votación. A favor, asambleísta Vilma Andrade, asambleísta Carlos Berman, asambleísta Viviana Bonilla, asambleísta María Gabriela Larreategui, asambleísta Mae Montaño Valencia, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta Pavel Muñoz López, asambleísta Franco Romero y asambleísta Mariano Zambrano, 9. En contra, ninguno. En blanco, ninguno. Abstención. Asambleísta Henry Kronfle, ausente. Asambleísta Soledad Buendía, asambleísta Esteban Melo, 2. En tal virtud y en atención a lo dispuesto en el artículo 58 y 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se adjunta a la presente el referido informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional y su documento. Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima. Suscribe la prosecretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, María Fernanda Racines. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional, unificado por la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control para mejorar su tratamiento. 2. Antecedentes. 1. Recepción del proyecto y calificación, detalle que sea parte del acta correspondiente. 2. Tratamiento. A. Base legal. Para el tratamiento del presente informe, previo al primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control ha considerado, además de la base legal señalada anteriormente, la siguiente normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 57, artículo 58, artículo 60. B. Detalle de la socialización. Se adjunta un cuadro que será parte del acta correspondiente. 3. Análisis y razonamiento. El presente proyecto de ley está dividido en 3 capítulos. El primero, reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. El segundo, a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Y el tercero, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En atención a la observación general emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, en relación con el uso correcto de la terminología prevista en el ordenamiento jurídico aplicable, en todo el texto del proyecto de ley se agrega la frase usuarios, socios y o clientes del Sistema Financiero Nacional, por cuanto la misma se abarca tanto a las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos como por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En el artículo 1 del proyecto de ley se reforma el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero que trata sobre las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se ha eliminado la reforma al número 3, acogiéndose así la observación de SEPS, por cuanto su contenido forma parte del número 11 del mismo artículo como letra I. Conforme a la observación del asambleísta Larreategui, se divide la letra A del artículo 14 del COM, quedándose la letra A.1, otorgando una facultad en cada letra, acorde a lo dispuesto por la técnica legislativa. En todo el proyecto de ley, a petición del asambleísta Andrade, en aquellos artículos que se trata sobre la tendencia a la baja de los costos cobrados por servicios financieros, se agrega la frase conforme a los informes técnicos dispuestos en este código. Continuando con las reformas efectuadas del artículo 1 del proyecto de ley, en los números 21, 28 y 29, que reforma el artículo 14 del COM, la SEPS, dentro de las observaciones remitidas, sugiere que se incluya una referencia a informes técnicos, lo cual no se considera procedente, toda vez que el último inciso del artículo 14 del COM permite a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera contar con asesorías para el cumplimiento de sus funciones. En ese caso, la referencia a informes técnicos para la reducción de costos estaría implícita, además de que los informes técnicos se elaboran en las superintendencias. Dentro del indicado artículos 1 se elimina la reforma al número 23 del artículo 14 del COM, acogiéndose la observación de la SEPS por cuanto se concuerda en que no es necesario establecer cuotas diferenciadas por segmentos, ya que esta diferenciación ya está regulada en el artículo 209. En la reunión del trabajo del equipo técnico efectuada el 14 de marzo de 2019 se acordó modificar el número 48 del artículo 14 con la finalidad de que la Junta pueda presentar el informe no solo dentro de la periodicidad establecida, que es de 3 meses, sino fuera de ella, en caso de considerarlo necesario. A continuación se transcribe el texto acordado, entre comillas. 48. Presentar al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional un informe de rendición de cuentas durante el primer trimestre de cada año con respecto al ejercicio económico. De ser necesario, la Junta podrá presentar dicho informe cuando lo considere necesario. Lo subrayado fue agregado.
Se mantiene la reforma al número 51 del artículo de mención por no caber la observación de la Superintendencia de Bancos, ya que el sujeto que realizaría la acción de difusión sería la entidad bancaria a quien se le proporciona información, no un tercero, como lo establece el número 11, y que a criterio de la Superintendencia sería el numeral en el cual se repite el texto propuesto. Se modifica la letra G del artículo 1 del proyecto de ley, que reforma el inciso final del artículo 14 del COM, sustituyendo la disyunción I por O, cuando se refiere a personas naturales o jurídicas que integren asesorías o consultorías. Esta última disyunción también fue modificada, acogiéndose la observación efectuada por el equipo técnico del asambleísta Larrategui durante la reunión de trabajo del 14 de marzo de 2019. Esta misma modificación se efectuó en el artículo de los sistemas de costeo. Además, se efectuó una ampliación a la limitación que en ese inciso establecía, agregándose a los titulares de los entes de control. A continuación, se transcribe cómo quedaría el texto del inciso final. Entre comillas, la Junta podrá contar con las asesorías o consultorías que estime necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones. Las personas naturales o jurídicas que integren dichas asesorías o consultorías no deben mantener vínculos o relaciones convencionales directas o indirectas con las entidades sujetas a regulación en el presente código, con los miembros de la Junta, ni con los titulares de los entes de control. Se elimina la frase de esta forma por cuanto las medidas adoptadas pueden ser también correctivas, acogiendo así las observaciones expuestas por el equipo técnico del asambleísta Larrategui en la reunión de trabajo del 14 de marzo de 2019. En cuanto al artículo 3 del proyecto de ley, se la reforma el artículo 62, número 9 del COM, que se han tomado en cuenta las propuestas de los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Esteban Albornoz, quedando el número 9 con 2 incisos. En el artículo que reforma el artículo 62, número 16, se han unificado la propuesta de los asambleístas Lloret y Albornoz, efectuándose cambios de redacción, en especial sustituyendo podrá por deberá, con la finalidad de que la norma sea obligatoria y no potestativa. En los números 22 y 23 del artículo 62 se unifican la propuesta de reforma de los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Esteban Albornoz, y luego de la reunión de trabajo del 14 de marzo de 2019, en el número 22 se agrega y otras, para que la Superintendencia de Bancos pueda proponer otras políticas que no sean solo sobre temas de seguridad, vigilancia y protección. Adicionalmente, se modifica el número 23 del indicado artículo con la finalidad de incluir lo que constaba como inciso final dentro de la propuesta del asambleísta Lloret. Dentro de la reunión de trabajo antes indicada, se acordó utilizar en la redacción del proyecto la frase uso de medios de pago electrónicos, telemáticos o similares en lugar de medios de pago electrónicos, con la finalidad de utilizar una terminología más precisa. Se corrige la redacción del artículo 101 del COM con la finalidad de repetir el uso de reiteraciones innecesarias conforme la observación remitida por el equipo técnico de la asambleísta Viviana Bonilla. Se reforma la redacción del inciso segundo del artículo 143 con la finalidad de otorgar más claridad y síntesis al mismo. Se modifica la redacción del artículo 147 sustituyéndose responsabilidad por deber, con la finalidad de otorgar mayor fuerza a la facultad otorgada al Estado. Se incluyen nuevos artículos a continuación del artículo 152 sobre irrenunciabilidad de derechos y el principio pro persona, constantes en el proyecto del asambleísta Lloret, a los cuales se les efectuó cambios de forma y de distribución. En especial en el artículo 152.1 se reformó el contenido con la finalidad que la regulación pueda abarcar servicios financieros y no financieros luego del análisis de la observación del asambleísta Mae Montaño. En el artículo sobre principio pro persona se acoge la observación de la Defensoría del Pueblo sobre la extensión en la aplicación del principio. Se reforma la redacción en forma y fondo del artículo 152.1 con la finalidad de describir los tipos de derechos que se consideran irrenunciables, acogiendo la observación del grupo técnico del asambleísta Mariano Zambrano manifestada en la reunión de trabajo del 15 de marzo de 2019. Adicionalmente, se sustituye la frase toda estipulación en contrario se considerará nula, sugerida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por la frase toda estipulación en contrario no producirá ningún efecto, por considerar los equipos técnicos que de esta manera se evitaría el requisito previo de que la nulidad deba ser declarada por un juez, quedando de la siguiente manera, entre comillas, los derechos de las y los usuarios, socios y o clientes del Sistema Financiero Nacional en relación con la protección de datos y recibir información veraz, derecho de petición y demás derechos conexos sobre servicios financieros y no financieros son irrenunciables. Toda estipulación en contrario no producirá ningún efecto. Se reforma la redacción del artículo que trata sobre el principio pro persona luego de recoger las observaciones de los equipos técnicos durante la reunión de trabajo del 15 de marzo de 2019, quedando el texto del artículo conforme se transcribe entre comillas. Artículo 152.2, principio pro persona. En los casos de duda respecto a la aplicación e interpretación de este código y demás normativa conexa, las entidades de control resolverán a favor de los derechos de las y los usuarios, socios y o clientes del Sistema Financiero Nacional, de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo sobre calidad de los servicios se reforma luego de acoger las diferentes observaciones de los equipos técnicos de las y los integrantes de la Comisión, con la finalidad de dar mayor entendimiento, claridad y síntesis al artículo, quedando el texto de la siguiente manera.
Entre comillas, artículo 153, calidad de los servicios. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará los estándares de calidad de los servicios financieros, de los sistemas de medición de satisfacción de los clientes, socios y o usuarios, así como de los sistemas de atención y reparación integral. Las entidades financieras deberán contar con un sistema de gestión que asegure y proporcione niveles de calidad, celeridad, eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de los servicios financieros, mismo que será evaluado periódicamente por las superintendencias, incluyendo el nivel de atención brindada a los usuarios. Para el efecto, el órgano de control respectivo establecerá indicadores de gestión y parametrizará los niveles y tiempos de atención en los diferentes servicios ofertados por las entidades financieras. Las entidades financieras deberán prestar servicios eficientes, oportunos y transparentes, para lo cual informarán al cliente, usuario, socio y o cliente a través de los diferentes canales de comunicación que éstas mantengan sobre los servicios y cargos de acuerdo con los formatos y frecuencia de publicación establecidos por las superintendencias competentes. Se reforma el artículo 153 propuesto por el asambleísta Lloret, incorporándose las observaciones de la CEPS y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Defensoría del Pueblo, agregándose que la regulación es para los servicios financieros y no financieros, mas sin embargo en el texto del artículo 153.1, conforme a la observación del asambleísta Mae Montaño, se especifica que las condiciones de los servicios es solo para servicios no financieros. Se elimina el artículo 153.3 que trataba sobre las condiciones de los productos o servicios, por cuanto ya se normó lo principal en el artículo sobre la calidad de los servicios. Se revisó la sección primera, servicios no financieros, capítulo referente a los usuarios financieros, libro primero, sistema monetario y financiero, artículos 4 y 5 de la codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros, conforme a la observación de la Superintendencia de Bancos, razón por la cual se acoge el texto de la sección primera, así como la observación de la Defensoría del Pueblo, incorporándose como un artículo a continuación del artículo 248 las disposiciones del artículo 4, 4.1, 4.2, 4.3 y 5 de la resolución número 463-2018F, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se elimina la reforma al artículo 154 sobre la aceptación expresa, por considerarse que la propuesta de texto del artículo 248 del presente proyecto de ley ya contempla lo propuesto en la reforma. Se agrega un artículo a continuación del artículo 155, dentro del cual se establece el derecho a la protección, donde se han conjugado las propuestas legales de los asambleístas Lloret y Albornoz, y además se ha acogido la observación de la Defensoría del Pueblo sobre definir a quién se pretende regular. En el artículo 156 se acoge la observación de la CEPS en relación a que el órgano competente para ejercer la facultad, aclarándose que esta facultad la ejercerá los organismos de control, y se unifica la reforma propuesta por el asambleísta Lloret con la del asambleísta Albornoz, y se elimina la propuesta en relación con la coordinación con otras instituciones, por considerarse que esto ya se estaría regulando en las reformas de los artículos 14, 60 y 62 del presente proyecto de ley. Se elimina el artículo sobre tutela, por cuanto dentro de la reunión de trabajo del equipo técnico de las y los integrantes de la comisión del 18 de octubre del 2019 se consideró que su contenido está regulado en otros artículos del presente proyecto de ley. El artículo sobre vulneración de derechos establecido en el artículo 157 del Código vigente fue unificado con el artículo 12 de la propuesta del asambleísta Lloret y con la propuesta del asambleísta Albornoz. Se elimina el inciso que hacía relación a la no presentación de reclamos y acciones judiciales en paralelo, acogiendo la observación del asambleísta Montaño, por cuanto no es apropiado limitar las vías a las que el ciudadano puede acudir en defensa de sus derechos, y dentro de la reunión de trabajo del equipo técnico efectuada el 18 de marzo de 2019, el texto es revisado y modificado para armonizar su contenido con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo. Se elimina uno de los incisos sugeridos en el proyecto del asambleísta Albornoz como reforma al artículo 157, por cuanto la regulación sobre modelos de contratos ya consta en el artículo 246 del presente proyecto a través de la creación de la obligación de estandarizar modelos de contratos. Se agrega la sección 4.1, dentro de la cual se norma sobre el derecho al reclamo y se acoge la observación de la Defensoría del Pueblo sobre subir a rango de ley lo dispuesto en el artículo 7 de la resolución 463-2018F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con la finalidad de dar seguridad jurídica a los usuarios, socios y o clientes del Sistema Financiero Nacional, incorporándose una letra sobre el trámite en caso que la entidad del Sistema Financiero Nacional no proceda a la restitución de los valores debitados, acogiendo el texto propuesto por el asambleísta Muñoz en su proyecto de ley. En relación con los plazos señalados para el reclamo no atendido y devoluciones no efectuadas, el equipo técnico en la reunión de trabajo del 18 de marzo de 2019 sugiere que se disminuyan los mismos. En relación con el plazo señalado en el reclamo no atendido, se considera que 15 días es un tiempo demasiado extenso para que el socio, usuario o cliente pueda recurrir a los órganos de control para presentar un reclamo cuando la entidad financiera rechace el reclamo presentado inicialmente ante ella. En concordancia se efectúa la reforma a los plazos establecidos para las devoluciones no efectuadas. En este artículo sobre la inversión de la carga de la prueba se agrega un inciso sobre la gratuidad de la obtención de la información, acogiéndose la observación de la Defensoría del Pueblo. Además, se incorpora un plazo para la entrega de la información para que así la norma sea más eficaz. Esto conforme a lo acordado en la reunión de trabajo el 19 de marzo de 2019.
En el artículo sobre la restitución de oficio se agrega el texto sugerido por la Superintendencia de Bancos sobre el cálculo de intereses y conforme a lo analizado en la reunión de trabajo el 18 de marzo de 2019 se agrega que la no restitución conlleva a que incurran en una falta grave. Se agrega un inciso al artículo sobre la restitución de oficio conforme a la sugerencia de la Defensoría del Pueblo para regular el procedimiento de aceptación en caso de contratación de servicios mediante aceptación fonética. En el artículo sobre la obligación de notificar la realización del débito cobro se agrega un inciso sugerido por la Defensoría del Pueblo en relación con el acceso fácil para reportar o suspender débitos no autorizados. En el artículo sobre suspensión de cobros indebidos conforme lo acordado en la reunión de trabajo el 18 de marzo de 2019 se elimina el número 8 con la finalidad de evitar redundancia con lo que han establecido en el numeral 2. Además, se elimina en el número 4 la referencia a transacción básica por cuanto el nombre genérico es servicio financiero básico y dentro del mismo se encuentra la transacción básica según la resolución 138/2015-F de la Junta. En el artículo sobre los canales de distribución se acoge la observación de la SEPS y se modifica la redacción. En relación con la referencia al principio de solidaridad, la SEPS no sustenta por qué no es procedente la responsabilidad solidaria. Luego del análisis respectivo, se considera procedente señalar que esta norma se encuentra actualmente vigente dentro de la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos y, como consecuencia, su establecimiento en el presente proyecto de ley solo aumenta su rango de resolución a ley. Adicionalmente, se reduce la redacción del artículo con la finalidad de mejorar su regulación. Se elimina la referencia a la acción de repetición y se deja amplia la facultad de ejercer acciones. En el artículo que se trata sobre la recaudación se agrega la referencia a la existencia previa de un contrato conforme lo observado por la Defensoría del Pueblo y adicionalmente en la reunión de trabajo del equipo del 14 de marzo de 2019 se acordó agregar la frase conforme a los medios electrónicos o telemáticos por ser esta referencia técnica apropiada. En relación con el artículo sobre la información al usuario financiero, conforme el análisis efectuado por el equipo técnico, se reduce la redacción de este con la finalidad de eliminar normas que ya constan como derechos de los usuarios o dentro de la calidad de los servicios en el presente proyecto. Se elimina el número 8, el artículo 246 del proyecto mismo que será desarrollado en el artículo sobre disposición de la información para reclamo con la finalidad de evitar dispersiones dentro del proyecto. Se agrega un artículo a continuación del artículo 246 sobre disposición de la información para un reclamo en lugar del artículo sobre disposición de la información, en atención a la observación de la SEPS y se elimina referencia a plazo de reclamaciones tanto nacionales como internacionales por cuanto ya consta dentro del artículo normas sobre el reclamo procedente. Además, se establece la protección o la prohibición de negación de parte de las entidades del Sistema Financiero Nacional a recibir carta u oficio que contenga su reclamo o queja. Adicionalmente, conforme lo analizado en la reunión de trabajo del equipo técnico de asesores y asesoras de los miembros de la comisión, se reforma el contenido del artículo eliminando normas que ya se encuentran establecidas en otros artículos que forman parte de la presente propuesta. Se reforma el artículo sobre cargos por servicios financieros con la finalidad de guardar armonía con la propuesta de redacción del artículo sobre cargos por servicios no financieros, incorporando referencias en cuanto al soporte de la información y que éste puede ser digital, electrónico o telemático, y se cambia el orden de los incisos primero y segundo con la finalidad de empezar normando lo permitido y luego lo prohibido. En el artículo 248 no se acoge la observación de la Defensoría del Pueblo por cuanto en el Código vigente se permite la aceptación por vía distinta a la escrita y el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor solo admite que la aceptación sea por escrito. Se visibiliza la necesidad de reformar esta disposición con el fin de evitar antinomios en el ordenamiento jurídico. Por ello se propone reformar el artículo 41 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. En lo general, se adopta en su mayoría el texto del artículo 248 propuesto por la Superintendencia de Bancos, adicionando las observaciones del asambleísta Montaño, guardando concordancia con la observación emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información sobre la sustitución del uso de la frase jurídicamente válido con la resolución número 463/2018-F de la Junta de Política Monetaria y Financiera. Y adicionalmente se modifica el plazo de 15 a 3 días con fundamento en el principio de celeridad, seguridad jurídica del usuario para que tenga presente los términos pactados y guardando uniformidad con los tiempos en relación con el plazo para remitir las pólizas de seguros que constan en el proyecto de Código de Comercio remitido al Ejecutivo. Todo lo señalado se fundamenta en el análisis efectuado por el equipo técnico de las y los integrantes de la comisión. Además, se agrega un artículo a continuación del artículo 248 con la finalidad de normar las condiciones de los servicios no financieros, acogiendo la observación de la Defensoría del Pueblo de elevar a nivel de ley el contenido del artículo 4 de la resolución 463/2018-F de la Junta. Se unifican los artículos sobre la atención al cliente, servicio especializado e información al cliente en uno solo, recogiendo así la observación de la SEPS. Adicionalmente, de la revisión efectuada por el equipo técnico durante la reunión del 18 de marzo de 2019, se reduce la extensión del artículo una vez que se ha verificado que la normativa pretendida ya consta en otros artículos que son objeto de modificación en disposiciones anteriores. Se reforma el numeral 18 del artículo 255, prohibiciones para las entidades del Sistema Financiero Nacional, acogiendo la observación de la SEPS en relación a que limitar la
la prohibición al término gratuito puede entenderse que de manera onerosa si se pudiera comercializar las bases de datos, por lo tanto, la redacción queda de la siguiente manera. Entre comillas, ceder a título gratuito u oneroso las bases de datos de sus clientes, socios y o clientes. Se reforma el contenido del artículo sobre los contratos de adhesión, eliminando las normas repetitivas conforme al análisis efectuado en la reunión de trabajo el 18 de marzo de 2019, así como también se establece que la prestación requiere de aceptación previa, expresa, clara e inequívoca, tomando en consideración lo normado en este proyecto para el caso de servicios no financieros, conforme lo acordado por los asambleístas durante el debate efectuado en la sesión número 090, llevada a cabo el 27 de marzo de 2019. En la modificación al artículo 255 que trata sobre las entidades del sistema financiero a través de la reforma al número 18, estableciéndose que ceder a título gratuito u oneroso las bases de datos de sus clientes, socios y o clientes. Además, se agrega un nuevo número mediante el cual se agrega como prohibición el ejecutar acciones o incurrir en omisiones que menoscaben o violenten los derechos de los usuarios, socios y o clientes. En relación con la modificación del artículo 262 que trata sobre las infracciones graves, a través de ella se elimina el número 2. Entre comillas, no observar las disposiciones relacionadas con los derechos de los usuarios financieros, y a la vez se modifica el artículo 261 que trata sobre las infracciones muy graves, agregando el siguiente texto. Entre comillas, no observar las disposiciones relacionadas con los derechos de los usuarios financieros. Con lo señalado se convierte en una infracción muy grave la inobservancia de los derechos de los usuarios. Se elimina el artículo sobre la reincidencia del proyecto de ley, acogiendo la observación de la Superintendencia de Bancos. Se elimina la reforma del artículo 264 debido a la observación sobre segmentación emitida por la SEPS, por cuanto podría afectar a los últimos segmentos del sector de la economía popular y solidaria. Se modifica la reforma al artículo 272 por cuanto durante la reunión de trabajo el 18 de marzo de 2019 se identificó que es necesario efectuar una distinción de la sanción para personas naturales y para personas jurídicas, quedando el texto conforme consta en el acta correspondiente. Se eliminan las reformas de los artículos 273 y 276, acogiendo la observación de la Superintendencia de Bancos por considerarla pertinente luego del análisis efectuado en la reunión de trabajo del equipo técnico. Dentro de las disposiciones reformatorias se incluyen las reformas de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, modificándose en el número 1 del artículo 7 del indicado cuerpo legal, con el objetivo de incluir como una infracción publicitaria el inducir al error, ofreciendo una recompensa, premio o cualquier otra ventaja equivalente cuando está sujeto a efectuar un pago o incurrir en un gasto. En segundo lugar, se modifica el artículo 2 que sustituye la definición del derecho de devolución con la finalidad de incluir dentro de este derecho a todo tipo de compras. Como tercera reforma, se sustituye el artículo 41 que trata sobre el contrato de adhesión, dentro del cual, en primer lugar, se efectúa una breve definición del mismo a manera de un trasplante jurídico de lo establecido en la norma colombiana. En cuanto a las formas de celebración, se busca que el texto guarde armonía con lo establecido en el artículo 248 del COM. El proyecto de ley reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sustituyendo el artículo 45 que trata sobre el derecho de devolución, dentro del cual se establece que el consumidor puede ejercer su derecho de devolución hasta 15 días después de haber efectuado la compra del bien o servicio, siempre y cuando lo permita la naturaleza de éste. Además, se establece que no podrá entregar notas de crédito en lugar de la devolución del valor pagado. Se reforma el artículo 47 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que trata de los servicios de cobranza extrajudicial, y dentro del cual se incluye el artículo 14 del proyecto de la asambleísta Lloret, conforme a observación de la Defensoría del Pueblo, estableciéndose que los cargos por los servicios no financieros por cobranzas extrajudiciales solo podrán ser cobrados si existe el respaldo de la realización de gestiones de cobro. Dentro del presente proyecto se busca reformar el artículo 55 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, agregándose numerales a este con la finalidad de incluir dentro de las prácticas prohibidas al proveedor casos no contemplados anteriormente y que al parecer se han convertido en una práctica de ciertas empresas, entre ellos la visita al domicilio del consumidor, llamadas no solicitadas e ignorar la petición de cese de estas por parte del consumidor, así como el cambio de condiciones del producto o servicio, así como el cambio de información originalmente proporcionada. Además, por cuanto la propuesta fue observada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en atención que el planteamiento original de restringir el horario de llamadas se contraponía con el derecho reconocido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se acoge el texto alternativo propuesto por la mencionada entidad, conforme el debate y los asambleístas efectuado durante la sesión 090, de 27 de marzo de 2019, no se acoge el texto sobre la prohibición de envío de mensajes masivos para promover productos o servicios por considerarse que es necesario que las entidades de control se pronuncien al respecto, y de considerarse pertinente, esta propuesta será analizada en el informe para segundo debate. La reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que busca un aumento del valor en la multa en caso de cometimiento de las infracciones dispuestas en dicho cuerpo legal, con la finalidad de que el monto de la multa sea actualizado de manera constante sin necesidad de reformar el cuerpo legal. Por lo tanto, se sugiere que la sanción sea establecida en número de salarios básicos unificados,
el valor propuesto en el proyecto de ley es de $5.000, por ello se sugiere establecer 13 salarios básicos unificados que equivalen a $5.122. Por lo antes indicado, se acoge la reforma adicionándose un cambio técnico en cuanto a la forma de fijar el monto y procurando hacer una diferenciación de acuerdo al tamaño del emprendimiento, para lo cual se ha utilizado la clasificación tributaria que existe entre personas obligadas a llevar contabilidad y no obligadas. Dentro del presente proyecto de ley, se hace una reforma al artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación propuesta en el proyecto de ley orgánica para evitar el acoso telefónico comercial de empresas de usuarios, misma que luego de ser analizada se considera como no viable por cuanto el artículo 30 vigente actualmente no existe una división enumerativa para disponer cada caso de restricción de divulgación de información. Lo antes indicado responde a que el 20 de febrero de 2019, mediante suplemento del registro oficial número 432, se expidió la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, estableciéndose como regla general, conforme el texto que se transcribe: no podrá circular libremente a través de los medios de comunicación información que esté protegida expresamente en la ley. Por lo antes expuesto, la reforma propuesta en el artículo 4 del proyecto de la asambleísta Bernal no es parte de este proyecto de ley. En cuanto a la reforma del artículo 22 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, si bien es cierto, el MINTEL, dentro de sus observaciones, señala que el texto que se pretende incorporar ya consta en el artículo 15 de la nueva norma técnica de recepción de mensajes masivos o individuales o llamadas con fines de venta directa, comerciales, publicitaria o proselitista, se considera pertinente que en aplicación del principio de seguridad jurídica y en concordancia con lo efectuado en relación a la resolución 463/2018 de la Junta, se incorpore al proyecto de ley normas constantes en cuerpos legales de menor jerarquía que brinden a los socios, usuarios, clientes y consumidores mayor protección a sus derechos. En cuanto al título del proyecto de ley, acogiendo la observación de la Unidad Técnica Legislativa, dentro del informe del proyecto de ley orgánica para evitar el acoso telefónico comercial de empresas de usuarios, se propone que el título del proyecto sea el siguiente: entre comillas, proyecto de ley reformatoria a diversas leyes en la legislación mercantil para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional. 4. Recomendación. Por las consideraciones precedentes, la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control aprueba el presente informe y, en consecuencia, pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional, en el que recomienda su aprobación. 5. Asambleísta ponente: Pavel Muñoz López, presidente de la Comisión Especializada Permanente, Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Certificación. Razón. Siento por tal que el contenido del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional fue conocido y debatido en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Tributario y su Regulación y Control en las sesiones número 084, llevada a cabo el 9 de enero de 2019, 085, 16 de enero de 2019, 087, 30 de enero de 2019, 088, 13 de febrero de 2019, 089, 13 de marzo de 2019 y aprobado en la sesión número 090, llevada a cabo el 27 de marzo de 2019 con la siguiente votación: a favor, asambleísta Vilma Andrade, asambleísta Carlos Berman, asambleísta Viviana Bonilla, asambleísta María Gabriela Larriategui, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta Mae Montaño, asambleísta Pavel Muñoz, asambleísta Franco Romero, asambleísta Mariano Zambrano, total 9, en contra 0, abstención, asambleísta Henry Kronfle, total 1, en blanco 0, ausente 0. Dada en Quito al 27 de marzo de 2019 a las 12, lo certifico la prosecretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente, Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, María Fernanda Racines. Además, me permito dar lectura del memorando número AN-CRT 2021-0130 de 19 de julio de 2021. De mi consideración, mediante memorando número AN-CG 2021-2157-M de 19 de julio de 2021, solicita se designe un nuevo ponente para el informe de primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero. En tal virtud, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control ha designado al asambleísta Yahiren Noriega Donoso como ponente para presentar dicho informe en la continuación de la sesión número 622, convocada para el día martes 20 de julio de 2021. Con sentimientos de distinguida consideración, suscribe la presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, la asambleísta Mireya Pazmiño Arregui. Hasta ahí el texto del informe, señor vicepresidente.